buenas tardes, señoras y señores. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Ruego a la señora directora de Procedimientos Disciplinarios se sirva a dar cuenta de la diligencia que tenemos prevista para hoy, 4 de septiembre de 2024, siendo poco más de las 4 de la tarde. Buenas tardes, señor miembro titular, doctor Alejandro Vázquez Ríos y todos los presentes. Para el día de la fecha, 4 de septiembre del año 2024, se ha programado informe oral en el procedimiento disciplinario número 057-2023-JNJ, seguido contra Dani Antonella Cabanillas Martínez, por su actuación como fiscal adjunta provincial provisional de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paita, del Distrito Fiscal de Piura. Cabe precisar que la doctora Cabanillas Martínez se encuentra presente en plataforma acompañada de su abogado defensor, el letrado Freddy Vicente Montes. Bien, muchas gracias, señora directora de Procedimientos Disciplinarios. Voy a escuchar el informe oral hasta por un espacio de 30 minutos. Les ruego más bien que me indiquen cómo van a distribuir el tiempo, si va a intervenir también la doctora Cabanillas o lo va a hacer solamente el señor abogado. Buenas tardes, señor doctor Raldo Vázquez. Solamente la defensa técnica va a hacer uso de la palabra en esta oportunidad. De acuerdo. Lo escucho entonces, doctor Freddy Vicente. Nuevamente, buenas tardes, doctor. Buenas tardes a los presentes. Venimos a exponer los fundamentos relacionados con el proceso disciplinario contra la doctora Dani Antonella Cabanillas Martínez por su actuación como fiscal adjunta provisional de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paita. Tal como es conocimiento de usted, señor magistrado, ya se ha emitido el informe número 68-2024 de la señora instructora ponente, que opina porque se dé por concluido el procedimiento disciplinario y que en consecuencia corresponde aplicar la medida de destitución en contra de mi patrocinada. ¿Cuáles son los cargos que se le imputa a mi patrocinada, señor magistrado? El cargo A es haber en su condición de fiscal adjunta provisional mantenido una comunicación vía WhatsApp los días 30 de junio y 1 de junio del año 2022 con el señor Tulio Córdoba Yaxahuachi, una persona que en ese momento se encontraba detenido por la Policía Nacional del Perú, porque venía siendo investigado por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de su conviviente Fiorella Alexandra Cuba Ramírez, ¿no? Carpeta que se encontraba a cargo de otra fiscal, la Fiscalía especializada en delitos de violencia contra la mujer, y que mi patrocinada, a través de esta comunicación vía WhatsApp, le había brindado, según lo que expone la señora instructora, asesoría jurídica, ¿no? De acuerdo a lo que se pueda advertir, ¿no es cierto?, en la citada conversación. Y que con dicha conducta se habría infringido, ¿no es cierto?, los numerales, numeral 20, artículo 33 de la Ley de Carrera Fiscal, así como el artículo 39 del Código de Ética del Ministerio Público, incurriendo en falta muy grave previsto en el numeral 4 y 13 del artículo 47 de la citada Ley de Carrera Judicial. No me voy a referir al artículo B, perdón, al cargo B, porque en realidad es el mismo, palabras más, palabras menos. Por ello que también en el presente informe se propone que se le absuelva por ese cargo, porque es un repetitivo, como digo, y esos son los hechos. Y en efecto, tal como lo sostuvimos en el informe anterior, se produjeron esta comunicación entre mi patrocinada y este señor Córdoba vía WhatsApp. Pero aquí lo importante de remarcar es el contenido de la conversación, porque a decir, según expone la magistrada instructora, mi patrocinada le habría brindado asesoría jurídica. Y modestamente, señor magistrado, creemos que esa asesoría jurídica en realidad nunca existió. ¿Por qué decimos esto? Porque era la simple lectura de esos WhatsApp
no se puede advertir ninguna opinión jurídica, ninguna recomendación jurídica, ninguna orientación que los profesionales del derecho solemos ofrecer o proponer cuando una persona está de alguna forma, ¿no es cierto?, inmerso en una investigación de carácter penal. ¿Por qué decimos esto? Porque, mire usted, no advertimos en esta conversación nada que tenga que ver con una opinión jurídica, absolutamente nada. Los que algo conocemos, ¿no es cierto?, de temas de investigaciones en materia penal, sabemos que si tenemos un problema de esta naturaleza en nuestras manos, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hace un abogado que algo sabe de derecho penal es pedir, ¿qué? El atestado policial. ¿Por qué? Porque el atestado policial contiene dos instrumentales sumamente importantes y valiosas que nos pueden permitir conocer de qué se trata. El primero de ellos, la denuncia, cómo se redacta en su primer momento. Y segundo, la declaración de la agraviada. ¿Y por qué? Documentos que mi patrocinada nunca tuvo, nunca conoció, nunca lo solicitó. Porque si lo hubiera hecho, señor magistrado, hubiera podido advertir que en realidad era un tema que no merecía ningún tipo de preocupación. ¿Por qué? Porque he tomado el trabajo de leer esas carpetas, señor. Doctor Vázquez, me he tomado el trabajo de leer esas carpetas. Y en esas carpetas, señor, se advierte claramente dos cosas fundamentales. Primero, que la agraviada había estado el día de los hechos en completo estado de ebriedad. Y segundo, que no se acordaba absolutamente de nada. Que es verdad, presentaba algunas señales de golpes, pero que los golpes no eran pues como consecuencia de que alguien le había agredido, sino que ella se había caído y ella misma reconoce que se había caído. Entonces, si mi patrocinada hubiese podido conocer ese atestado policial, la declaración y la denuncia, hubiese advertido esas contradicciones. Y precisamente por esa razón, el señor Córdoba Yaxahuachi no fue detenido. El segundo juzgado de investigación preparatoria de Castilla, desestimó el pedido de prisión preventiva precisamente porque en esa denuncia y en la declaración existía multitud de contradicciones. Carpeta que por lo demás creo que ya se archivó. Entonces, ¿cómo podemos sostener y decir que mi patrocinada ofreció algún tipo de asesoría jurídica si no conocía siquiera del expediente, de lo que se había actuado? ¿No? Es verdad, sí se sostuvo esa conversación, pero señor, fue una conversación en la que se limitó a decir, ok, sí, está complicado el tema, está bien, pero no le hizo ninguna recomendación, ¿no? Es más, mire usted, mi patrocinada nunca conferenció con el investigado Córdoba, o sea, no lo fue a visitar. El día de hoy ustedes han publicado, la Junta, perdón, ha publicado una destitución donde un fiscal sostiene relaciones extraprocesales con una denunciante o una agraviada, perdón. Pero mi patrocinada nunca conferenció, jamás presentó ni proyectó algún tipo de documento orientado a la defensa del aludido investigado, ni personal ni por interpósita persona. Nunca le sugirió, por ejemplo, un abogado ni nada por el estilo. No sostuvo ninguna entrevista con los fiscales que estuvieran a cargo de dicha investigación. Nunca los llamó por teléfono. No hubo ninguna actuación más allá de una mera y simple conversación con una persona que era hermano de la mejor amiga de mi patrocinada, ¿no? Coloquialmente hablando, doctor Vázquez Ríos, mi patrocinada sostuvo esa conversación como diríamos, por salir del paso. Y ahí quedó todo. No hubo absolutamente, nunca hubo ni siquiera, como en otros casos, ¿no es cierto?, que conocemos aquí, donde ha habido hasta propuesta de honorarios. Esos son los hechos. Sin embargo, se dice que por el solo hecho de haber sostenido esta conversación, existe asesoría jurídica. No existe ningún tipo de asesoría jurídica, ningún tipo de orientación, ningún tipo de opinión, ni siquiera ni una recomendación. En la Junta, señor, ustedes tienen dos casos emblemáticos.
que tienen que ver más o menos relación con lo que estamos hablando. El caso del ex presidente de la Corte de Lima Este, el doctor Jimmy García, y el caso del señor magistrado supremo César San Martín. Dos casos emblemáticos, pero profundamente diferenciados del que estamos hablando hoy. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, en el caso de Jimmy García, del ex magistrado Jimmy García, se acreditó, se probó que este magistrado había sostenido conversaciones, le había ofrecido una abogada para que se haga cargo de la defensa de la persona que estaba asesorando, había emitido opiniones, había llamado por teléfono y muchas cosas más. Y es más, incluso se presentaron depósitos de dinero que se habían hecho a favor de la esposa del magistrado, de parte de la persona que estaban asesorando. En el caso del señor y en el caso del doctor Guillermo García, luego que se acreditó todo esto, con justa razón, la Junta Nacional decidió destituirlo, porque estaba probado que sí, efectivamente, había producido un patrocinio ilegal de parte del señor García. En el caso del señor San Martín, igual. Se probó y se acreditó que el doctor magistrado supremo César San Martín había llamado por teléfono al entonces presidente de la Corte del Callao, el doctor Walter Ríos, ¿no es cierto?, para solicitarle que a través de él llame al magistrado que tenía a cargo, ¿no es cierto?, conocemos muy bien el caso, un proceso de interdicción de una hermana del citado juez supremo, ¿no es cierto? Y en ese caso, la Junta solo le aplicó 30 días de suspensión. Señor magistrado, mi patrocinada no tiene la condición de juez supremo. Su caso es mucho menos relevante que el del señor César San Martín y no tiene ninguna comparación con el del señor Jimmy García. Sin embargo, se le pretende imponer la máxima sanción de destitución. Debo agregar algo más, que recientemente se ha emitido, la Fiscalía Superior de Piura, que tenía a cargo la investigación preparatoria contra mi patrocinada, con fecha 20 de junio de este año, ha formulado un requerimiento de sobreseimiento de la investigación penal, porque estos hechos originaron una investigación de carácter penal y una en materia administrativa y disciplinaria. Entonces, ya existe un pedido para que mi patrocinada, ya existe un pedido de parte del fiscal superior de Piura, el doctor Elmer Castillo Terrones, para que se sobresea la investigación penal en contra de mi patrocinada por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencia agravado y alternativa al patrocinio ilegal. ¿Y por qué ha establecido o ha solicitado ese requerimiento? Porque esta conducta no reúne los elementos constitutivos del delito, ¿no? Lo que demuestra que no pasa más allá de una mera conversación, que puede ser impropia, que quizás fue inoportuna, pero nunca, señor doctor, para calificarla como un asesoramiento jurídico y, por supuesto, de ninguna razón para que se le solicite a mi patrocinada, ¿no?, la destitución. Vuelvo a repetir, mi patrocinada mi patrocinada no tiene la condición de juez supremo, o sea, tiene la condición de fiscal adjunta, o sea, un cargo todavía menor. No realizó ninguna de las conductas que, por ejemplo, sí realizó el señor César San Martín, pero si a él solamente le están aplicando 30 días de destitución y a mi patrocinada se le quiere proponer, 30 días de suspensión y a mi patrocinada se le quiere proponer la destitución. Creemos, señor, aplicando el test de proporcionalidad, que no existe proporción, ¿no es cierto?, entre la falta cometida, porque sin duda
podemos reconocer que fue una conversación impropia, pero que creemos que en el peor de los casos amerita una sanción menor. Por lo demás, ya mi patrocinada ya ha sido castigada lamentablemente, se le quitó el cargo que estaba ejerciendo en forma provisional y además estuvo suspendida 6 meses, ¿no es cierto?, como una medida cautelar. Entonces, estos son los hechos, señor Vázquez Ríos. Creemos que no amerita, ¿no es cierto?, bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto?, que se le imponga una sanción de esta institución, y solicitamos que, revisado bien el citado informe, ¿no es cierto?, se le aplica en el peor de los casos, como digo, ¿no?, si encuentran que está habiendo una inconducta impropia de mi patrocinada, se le aplique una sanción menor. Bien, muchas gracias, señor abogado. Una primera inquietud que tengo es en relación a la comparación que formula con el caso del señor San Martín. Eh, Ujú. ¿Dónde encuentra usted el parangón con el caso del señor San Martín? Porque en ambos casos se habló perdón, gracias por la pregunta, señor. Porque en ambos casos, Perdóneme solo para ampliar el sentido de la pregunta, porque la imputación en un caso y en otro es distinta, ¿no? Aquí, en el presente caso, se está imputando pues el haber prestado asesoría de alguna forma, ¿no? En el caso del señor San Martín, hasta donde recuerdo, lo que se imputaba era el abusar de su condición de juez, pero en ningún caso había una situación vinculada a asesoría. Eso en cuanto a los hechos, y también en relación a al marco formal de imputación. eh, También los cargos entiendo que son distintos, pero tal vez tenga usted algún elemento adicional que me puede ilustrar sobre el punto. sí, y gracias por la pregunta, honorable magistrado. Ambos casos fueron tratados, es verdad, los cargos son distintos, pero la comparación, el parangón que hacemos nosotros es porque en ambos casos se habló que habría existido ¿no?, de un tráfico de influencias, ¿no es cierto? En uno directo, de repente, en otro indirecto. Pero usted Pero, comprende que aquí nosotros no evaluamos sí, la yo lo responsabilidad sé, penal. pero digamos, está bien. Pero lo que nosotros sostenemos es, el parangón que hacemos nosotros, que en el caso de mi patrocinada, solo hubo una conversación por WhatsApp y nada más. En el caso del señor San Martín, él llamó por teléfono a una persona que nada tenía que ver con el proceso en sí. ¿No es así? También es una conducta, como usted puede ver, cuestionable, y usted ya sancionaron, pero algo más que es sumamente importante, ¿no? Que ambas faltas pueden tener una conexión, y creemos que no resulta razonable que mientras a un juez supremo que está en lo más alto de los cargos que se puede uno ostentar en el Poder Judicial o a nivel de la magistratura, no es esa misma la condición de mi patrocinada, teniendo en cuenta el principio de que mientras más alto el cargo, más alto la responsabilidad, porque así se manejan los procedimientos administrativos. Comprendo su punto de vista, doctor Vicente. Quería también preguntarle a la doctora Cabanillas, estando aquí presente. Eh, Doctora Cabanillas, yo tengo a la vista los diálogos que en verdad pues dan lugar a esta imputación. Y encuentro expresiones como eh, mm, eh, ante una inquietud del señor Tulio Córdoba, dice, pero eso lo podemos hacer después con la declaración del perito u otras expresiones, las cosas que salgas y me pida prisión, pero calma, yo viajo de aquí, en fin, no sé qué explicación puede darnos, digamos, para poder comprender Sí, mejor buenas tardes, señor magistrado. cuál fue Fue su postura como en ya lo relación a ese diálogo. expresó, fue como Sí, ya sí, lo te escucho. expresó el doctor, fue una conversación ante un llamado de un amigo, estaba muy afligido, pero fue una conversación para salir del paso, doctor.
No fue más allá, la suscrita no hizo nada, fue un llamado que él me hizo ante la condición en la que él estaba. Yo no hice absolutamente nada, no hice nada que lo pudiera favorecer, no viajé, no asistí, no hablé con nadie. Pero, Simplemente quedó en una simple conversación porque él es hermano de una de mis mejores amigas, ¿no? Entonces fue ante un llamado que él hizo. La conversación que yo tuve fue simple, lo seguí para salir del paso, pero nada más, doctor. No pasé más allá de los límites de la norma, ¿no? Le hablé, le contesté, era un conocido mío y nada más, ¿no? No hice digamos, absolutamente nada, doctor, usted que pueda considera, agredir la ley. Ajá. si me permite, doctora Cabanillas, ¿usted considera que un diálogo como el que se encuentra transcrito en el expediente es un diálogo legítimo, natural, propio de la actuación de un fiscal? No, doctor, ¿no? Pero, como le digo, Lo, yo, lo- lo pregunto en relación a la respuesta que me acaba de dar. Me dice que usted nunca transgredió, nunca fue más allá de lo no, legítimo. es que en realidad así fue, doctor. Nunca fui más allá de la O sea, simple conversación que tuve, ¿no? No entonces, busqué a los fiscales encargados, no los llamé, no me apersoné a la comisaría, pero absolutamente nada. doctora, Eh, doctora Cabanillas, el hecho que se imputa está relacionado, eh, hasta donde puedo comprender, directamente con este diálogo, con esta conversación, no con otros hechos o con otras circunstancias que efectivamente usted señala que no ocurrieron, pero que no están en el marco de imputación. Yo le preguntaba en relación a este diálogo, sobre su postura en relación al mismo. Entiendo que usted considera, corríjame si estoy equivocado, pero entiendo que usted considera, lo digo a partir de sus respuestas, que este diálogo estaba dentro del marco de la legitimidad de la actuación de un fiscal. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? no, Corríjame si estoy equivocado. no estaba dentro del marco, doctor, no estaba dentro del marco. Lo que usted me dice, ¿no? Si estaba dentro de lo correcto, esa conversación que tuve con él, no estaba correcta. Permítanme agregar algo más, doctor Vázquez, con su anuencia, por favor. Sí, cómo no lo escucho. Y a la luz de los resultados y a la luz de los hechos, por supuesto que no fue una conversación natural, porque, vuelvo a repetir, a mi patrocinada le quitaron, ¿no es cierto?, la posibilidad de seguir en el cargo y la suspendieron 6 meses. Pero tenemos también que sopesar si este diálogo amerita para imponerle una sanción tan drástica como la destitución. Nosotros lo hemos sostenido desde un principio, reconocemos que el diálogo fue impropio, pero una cosa es reconocer que un diálogo fue impropio y otro sostener que existe asesoría jurídica a través de ese diálogo. Usted ya lo ha leído y en ninguna de los extremos de todo el diálogo existe una opinión, una sugerencia, una propuesta, ¿no es cierto?, de defensa que pueda mejorar la situación y la condición de este señor. No existe. Entonces, una cosa es que un diálogo sea impropio y otra muy distinta que un magistrado haya asumido el patrocinio y asesorado, ¿no es cierto?, a una tercera persona en un proceso. Hay una distancia enorme entre ambos casos. Entonces, por eso es lo que sostenemos en relación Sí, a lo que com- hemos com- manifestado. comprendo su punto de vista, señor abogado. Eh, Doctora Cabanillas, ¿en qué fiscalía laboraba usted entonces? Laboraba en la Fiscalía Penal de Paita. Eh, Hay una sola fiscalía penal en Paita, Primera Fiscalía y Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Paita, dos. correcto. ¿Y usted en cuál de, bueno, es una fiscalía corporativa, ¿no? Pero ¿en Corporativa. cuál de los dos despachos laboraba usted? Estaba en el segundo despacho, Segunda Fiscalía, ¿no? Segunda Fiscalía, segundo despacho, sí. Usted era fiscal adjunta, Adjunta, penal, sí. correcto. Y las indagaciones, las investigaciones en relación a este señor, Fue eh, Castilla, Piura, Castilla. ajá, se desarrollaban En otro distrito fiscal, en sí. otro distrito fiscal. Sí. Correcto.
Yo le agradezco tanto al abogado como a usted su informe oral y las precisiones que se han formulado. Muchas gracias. En lo que a este miembro, en lo que a este miembro corresponde, esta causa queda al voto. Permiso, muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.